Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno en la historia de Julio Veras. Él es un emprendedor guatemalteco que está en Miami. Ajá. Y vamos a usar un artículo genial de la revista de soymigrante.com para ver cómo fue que pasó de, digamos, intentar vender ollas sin éxito. Que no vendía nada, dice él. Exacto. A ser hoy un referente en bienes raíces y también en restaurantes. La idea es entender un poco cómo lo hizo, ¿no? Las claves de esa resiliencia. Sí, exacto. Vamos a ver esos momentos clave, ¿no? Las caídas, que las tuvo y fuertes, ¿eh? Pero sobre todo cómo se levantó después. Es una historia, la verdad, fascinante. Sobre adaptarse, sobre aprender, sobre todo en el contexto de ser migrante. Y sí, la fuente principal es esa, la revista de soymigrante.com. Bueno, todo empieza con dificultad, ¿no? Llega a Estados Unidos en 1990. Tenía 17 años apenas. Muy joven. Muy joven. Y justo acababa de fallecer su padre allá en Guatemala. O sea, dejó atrás estudios universitarios, una vida que era, digamos, cómoda. Sí, un cambio radical. Totalmente. Aterriza en Los Ángeles con $50 en el bolsillo. Y sin saber nada de inglés. Nada. Uf, imagínate. Su primer intento, esto de las ollas Royal Prestige, ¿te acordás? Venta puerta a puerta. Sí, un modelo súper conocido. Bueno, él mismo lo dice, ¿eh? No vendía nada. Era muy mal vendedor. Así, textual. Jaja, qué honesto. Y después, ya en Florida, consigue un trabajo de jardinero. Dura una semana y, ¿sabes qué? No le pagan. No me digas. Encima eso. Imagínate esa sensación de vulnerabilidad al principio. Terrible. Es que ahí se ve clarísimo el choque, ¿no? El choque inicial. Por un lado, la barrera del idioma. Él cuenta que ni siquiera entendía un letrero que decía Help Wanted. O sea, a ese nivel. Claro, no entendía ni dónde buscar trabajo. Exacto. Y por otro lado, la pérdida de estatus, ¿no? Pasar de una vida acomodada a... Él usa una frase muy fuerte. Dice, el cuento de hadas se convirtió en un cuento en llamas. ¡Qué imagen! Sí, y la frustración que eso genera. Pero ojo, ahí menciona algo que es, yo creo, fundamental en su historia. Dice, la necesidad te obliga a mejorar. O sea, ese rechazo, esa dificultad tan grande, en lugar de hundirlo, bueno, lo hizo más fuerte, lo empujó. Y bueno, el punto de inflexión parece llegar con un trabajo ya más estable en un restaurante japonés. Empieza lavando platos. Lo más básico. Sí, pero él entra con otra mentalidad, ¿viste? Se propone, voy a ser el mejor lavador de trastes. Así. Jaja, qué actitud. Y ya tenía la visión, ¿eh? Pensaba, un día voy a tener un restaurante como este. Fíjate, desde lavar platos ya estaba pensando en grande. Totalmente. Y esa dedicación, esa actitud, pues se nota. El dueño se da cuenta. Y cuando el dueño decide irse, le ofrece venderle una parte del negocio. ¡Wow! ¡Qué oportunidad! Sí, Julio, se las ingenia, consigue un préstamo, paga esa deuda y, con el tiempo llega a tener no uno, sino 3 restaurantes familiares. Es que eso es notable, ¿no? Cómo esa determinación, esa disciplina en una tarea que parece súper básica, como lavar platos, Ajá. se conecta directamente con una visión a mucho más largo plazo. Él no solo hizo bien su trabajo, sino que generó confianza. Y cuando surgió la oportunidad que en parte él mismo ayudó a crear con su esfuerzo, Claro. la supo aprovechar. No fue suerte, fue una consecuencia de su enfoque, de su laburo. Totalmente de acuerdo. Y después, cuando ya estaba consolidado con los restaurantes, en 2004 da otro giro. Se mete en bienes raíces, en el sector inmobiliario. Otro cambio grande. Sí. Empezó estudiando con su hermano. Él dice que fue casi por curiosidad, como para aprender algo nuevo. Y les fue bien al principio, ¿eh? Vendieron propiedades, llegaron a manejar como 40. Nada mal para empezar. No, para nada. Pero, y acá viene el pero, él mismo admite que se descuidaron con la parte financiera. No le dieron, digamos, la importancia necesaria. Un error bastante común, lamentablemente. Y claro, llega la crisis inmobiliaria de 2008 y ¡pum! El golpe fue devastador. Dice que perdieron casi todo. Uf, qué momento. Y la reflexión que hace es muy, muy honesta, muy cruda. Dice, éramos trabajadores y emprendedores, pero si no controlas la plata, te vas a equivocar. Clarísimo.
Esa caída del 2008 es otro punto de inflexión heavy, ¿no? Más allá de la pérdida de la plata en sí, lo importante es la lección que saca sobre la gestión financiera. Sí, sí. Muestra esa vulnerabilidad que tienen muchos emprendedores, ¿viste? Que sos muy bueno en lo tuyo, en la operación del negocio, pero la parte de los números, de las finanzas, a veces se deja de lado. Totalmente. Pero lo increíble es que no se quede paralizado por el golpe. ¿No? En 2009, mientras veía cómo salir de esa, cuenta que incluso trabajó descargando camiones, un laburo físico súper pesado. No puede ser. Después de tener restaurantes y manejar propiedades, Sí, y al mismo tiempo, con lo poquito que le quedaba, ¿qué hizo? Invirtió en lo que sí sabía hacer bien, abrir otro restaurante. Es una mezcla de, de supervivencia pura y de visión estratégica, ¿no? Volver a lo conocido para impulsarse. impresionante esa capacidad de seguir, ¿no? Y como era de esperar, resurge, vuelve a los bienes raíces, pero esta vez, de a poco. Alrededor de 2016, más o menos. Con la lección aprendida, imagino. Exacto. Hoy tiene su oficina, Florida Finest Homes, con 25 vendedores trabajando con él. Y está por abrir otra. Mira vos, creciendo de nuevo. Y hay un detalle que me encanta, que cierra como un círculo, ¿viste? Ahora es profesor de real estate. ¿Y dónde? En la misma escuela donde él fue alumno. Qué bueno eso. Devuelve un poco lo aprendido. Tal cual. Y su filosofía, la que repite, es muy potente. Dice, el desafío más grande del ser humano no es caerse. El reto es levantarse más fuerte. Y añade, la clave está en cómo regresas, mejorado y con aprendizaje. Es que eso resume todo, ¿no? Y ese consejo que da siempre, aprende, él lo vivió. Toda su vida es ese ciclo. Te caes, analizas por qué te caíste, sacas la lección, sea de ventas, de gestión, de finanzas, de lo que sea, Ajá. y te reconstruís, pero con más herramientas que antes. El hecho de que ahora enseñe donde él aprendió, refuerza esa idea, ¿no? El conocimiento como motor para recuperarse y para crecer. Una trayectoria, la verdad, increíble. De una dificultad tremenda al éxito, sí, pero marcada por caídas muy, muy fuertes. Y siempre levantándose. Parece que la necesidad, el aprendizaje constante y una voluntad de hierro son como los ingredientes clave, ¿no? Totalmente. Su historia es un ejemplo clarísimo de que el fracaso, sobre todo el fracaso financiero que a veces da tanto miedo, no es el final del camino. Es información. Información valiosísima si la sabes procesar, claro. Buena perspectiva. Quizás, pensándolo bien, el verdadero bien raíz, el activo más sólido que construyó Julio Veras, más allá de las casas o los restaurantes, fue esa capacidad de reconstruirse. Su propia resiliencia, ¿no? Qué buena reflexión. Y nos deja pensando, ¿no? Para quienes nos escuchan, ¿de qué manera los fracasos o los tropiezos han sido puntos de inflexión o de aprendizaje en nuestro propio camino? Exacto. La historia completa, con todos los detalles, la pueden encontrar en la revista de soymigrante.com. Y con esto nos despedimos. Hasta nuestra próxima exploración. Hasta la próxima.